Buenos días, hermanos, en este domingo 12 de septiembre del 2021. Y el texto de hoy se encuentra en Lucas capítulo 17, solo dos versículos del 5 al 6, el texto sobre la mostaza. Aumentanos la fe, Señor, le dijeron los discípulos a Jesús. Y entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Muchas veces se ha oído de este pasaje de tener fe como un grano de mostaza, como lo que tenemos aquí atrás. Son de los granos más pequeños, está aumentada en la fotografía, pero son de 1 milímetro. Son muy chiquitos. Y la idea es que si tuviera yo tantita fe, tantito como si fuera como el grano de mostaza, podría yo cambiar un árbol como el sicómoro, que será de los más fuertes. O también el dicho que la fe mueve montañas, ¿no? Tomado también de otros textos bíblicos. Hermanos, pero precisamente por ser un texto tan conocido, se tiende a malinterpretar el pasaje que especialmente nos toca hoy en Lucas. Para entender un poco el texto hay que ver un poco el contexto, como se dice, qué textos y qué situación había alrededor de este texto o de las palabras de Jesús para que él dijera las cosas que dijo. El libro de Lucas se divide geográficamente en tres partes. La misión en Galilea a partir del capítulo 4 hasta el 9. Después la misión en Perea y Judea, exactamente donde está nuestro texto, del 9 versículo 24 al capítulo 19. Y después la semana mayor, la última semana de la vida de Jesús en los últimos capítulos. Y se entiende o se dice que el mensaje de Lucas era muy importante en medio, en la zona de Perea y de Judea, porque estaba tratando de preparar a sus discípulos para lo que iba a venir. Si ustedes se acuerdan, el texto que leemos ahora nosotros ya es un texto después de la Semana Mayor y de todo lo que pasó de Jesús. Entonces Lucas trata de interpretar los hechos anteriores a la crucifixión desde el punto de vista de después de la resurrección de Jesús, y le está tratando de dar un orden y una razón y una coherencia al texto para entender cuál era el propósito de Jesús en la tierra. Entonces, para los estudiosos, esta parte de Lucas, en medio donde está nuestro capítulo, era una forma de preparar a los discípulos para lo que iba a venir. Entonces, esto se los explico, hermanos, para poder entender todo el capítulo 17 y entender mejor nuestro texto. Si ustedes piensan en la mostaza, yo me acuerdo de chica y leía estas historias, me acuerdo de la historia de Navidad de una viejita en su casa, es un cuento ruso, de una viejita que está limpiando su casa porque sabe que va a venir Dios, que va a venir el niño Dios y quiere tener toda su casa limpia. Entonces está muy afanosa limpiando y toca a la puerta un mendigo maloliente. Y ella dice, no puedes entrar hoy porque tengo que limpiar porque va a venir Cristo Rey y tiene que estar mi casa limpia y lista para recibirlo. Y estuvo después, ya que se mandó fuera al mendigo, estuvo esperando a Dios y nunca llegó. Y sin darse cuenta en su afán que el que había llegado era un mendigo y que era Jesús. Entonces, esta escena me acuerda mucho esa idea de que tengo que hacer algo yo, tengo que tener fe como, aunque sea un granito de mostaza, para realmente vivir la vida cristiana como Cristo lo pide. Tengo que hacer algo yo. Siempre esa sensación, algo hay que hacer, hay que creer. Pero si ustedes ven el texto, hermanos, es muy interesante porque está en un contexto totalmente diferente al que nos imagináramos. Por eso me voy a permitir leer los versículos del 1 al 10 para que entendamos mejor el texto de la mostaza.
Dijo Jesús a sus discípulos, o sea, este capítulo es para los discípulos que lo siguen. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, hablando de los que seguían a Dios, a Jesús. Mirad por vosotros mismos, tengan cuidado. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, ten todas tus relaciones, ten cuidado y ten todas tus relaciones en orden antes de seguirme. Y si 7 veces al día pecare contra ti alguien, diciendo me arrepiento, perdónale. Sabemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el número 7 es el número de la perfección o de la plenitud o de lo que está completo. Entonces la idea era que estuviera uno completamente en paz con sus semejantes. No literalmente las 7 veces, pero esa era la idea, que estuviera uno completamente en orden con sus semejantes. Entonces, al escuchar esto, lo que decía Jesús es que ustedes tienen que tener buenas relaciones con todos, tienen que pedirle y tienen que perdonar a los que los ofendan y no hagan ustedes caer a los pequeñitos, a los que están empezando en la fe. Entonces a esto responden los apóstoles al Señor y les dicen, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Parece el texto un poco fuera de lugar. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Entonces los discípulos primero, ante el reto del discipulado, se dan cuenta, no podemos, Señor, aumentanos la fe porque estamos mal. Y entonces contesta Jesús con esto de que el grano de mostaza y la fe. Y después dice una pequeña parábola. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es una parábola también muy dura. ¿Y qué tiene que ver esto con la mostaza y la fe? Como anotaba un teólogo, Tim Keller, sobre el tiempo de Jesús, sabemos que la servidumbre podría ser en esa época no solo esclavos, sino eran gente que a lo mejor tenían que pagar sus deudas sirviendo, es decir, habían llegado a una situación de deuda y entonces en lugar de meterlos en el calabozo como algunos hacían, les decían, bueno, entonces paga tu deuda trabajando para mí. Entonces, como un acto de misericordia, se le daba la oportunidad al que debía de pagar su deuda. Y había reglas de que en la ley judía de que no deberían pasar 7 años trabajando, pagando deudas, sino que a los 7 años se tenía que perdonar las deudas. Pero desde este punto de vista, entonces se puede entender el texto de las palabras de Jesús que dice, bueno, si todavía el amo le está dando la misericordia o la oportunidad al que le debe que trabaje en su casa para que pueda redimir sus deudas, entonces no tiene por qué él todavía agradecerle al siervo que trabaje, sino que está haciendo lo mínimo para poder sobrevivir y pagar sus deudas. Entonces, desde ese punto de vista, entonces es que dice Jesús, ¿por qué tiene que estar el siervo esperando algo más de lo que debe si debe estar agradecido porque se le pagó la deuda? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Lucas con esto? Está hablando de que solo si se entiende en este contexto de
la relación con los semejantes y con Dios, lo que Dios ha hecho en la vida em, de a los que les ha perdonado sus deudas por medio del sacrificio de Jesús, que esto lo sabe Lucas después de haber escrito el Evangelio, solo entonces se puede entender, aunque sea con un grano de mostaza, la gracia de Dios. Solo sabiendo lo que Dios ha hecho por mí es que yo lo empiezo a entender y entonces yo puedo transformar mis relaciones con los demás y puedo pedir perdón y puedo perdonar porque sé que Dios ha tenido gracia conmigo y todos estamos en el mismo bote, como se dice normalmente. Entonces el texto de la mostaza es realmente más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque es la idea de que tres cosas, hermanos. Primero, este texto nos lleva a la frustración, como los discípulos decían, ¿cómo puedo yo ser salvo o ser bueno ante Dios si por mí pueden caer mis hermanitos, los que están siguiendo a Dios, o yo no soy capaz de perdonar a los que me ofenden, o no llego a la altura del discipulado del que está pidiendo Jesús? Exactamente ese es el punto. Dios nos lleva a la frustración, o como lo dice el teólogo Martín Lutero, que nos hace arrastrarnos a la pila del bautismo pidiendo la gracia de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no podemos lograr la salvación. Entonces ese es el primer punto. Como los discípulos llegaron a ese punto y dijeron, Señor, ten piedad de nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Le dice, me arrepiento, ¿cómo podemos llegar? Aumentanos la fe. Ese es el primer punto, llegar a ese punto en el que reconocemos que nosotros no podemos, por nuestras fuerzas, aumentar nuestra fe, sino que llegamos a la gracia de Dios, reconociendo humildemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Digamos que el primer punto lo podríamos llamar la frustración. La frustración de darnos cuenta que no alcanzamos las reglas del discipulado como Cristo lo quisiera. Pero a ese punto es el que nos quiere llevar Jesús. A la pila del bautismo es reconocer que nosotros no somos mejores que nadie. ¿Por qué? Porque era una acusación para muchos maestros de la ley, los fariseos, o también los que es la tentación de seguir a Jesús y decir, bueno, yo ya soy mejor que aquel que está pecando, soy mejor aquel que está ciego y que no sigue los mandamientos de Jesús. Siempre hay un resto de orgullo de decir yo sí estoy bien. Y el punto es reconocer que no, que estamos en el mismo camino y que todos tenemos problemas y que no podemos jactarnos de nada. En el pasaje paralelo en Mateo era la discusión de los mismos discípulos diciendo, bueno, ¿quién va a ser el mejor en el cielo? Y Jesús de pronto les dice esta historia. Entonces está queriendo decirle a sus discípulos, nadie es mejor, todos estamos en el camino. Después del punto de la frustración, hermanos, llegamos al punto de la gracia. Entonces, solo reconociendo así, tan pequeñito como la mostaza, como el grano de mostaza, un poquito, vislumbrando un poquito de lo que Dios hace en nuestras vidas y cómo por su gracia nos da la salvación y una vida nueva, es como entonces podemos empezar a restaurar las relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Y Lucas eso es lo que quiere decirle a los discípulos que los está preparando para la última parte del libro, que es la Semana Mayor y la crucifixión. Les está diciendo, ustedes no son mejores que los fariseos o los publicanos o los pecadores. Ustedes están en el camino, pero por gracia de Dios, Dios los toma, Jesús los toma como sus discípulos y los está preparando
para que con humildad empiecen a hablar de Jesús al mundo, pero solo en la base de que también ellos tienen que recibir la gracia de Dios. No hay mejores y no hay algunos que sean campeones en la fe, todos estamos en el camino. Yo solo puedo perdonar y restaurar relaciones en mi vida y empezar la labor y la misión de la vida cristiana cuando reconozco que Dios pagó mi deuda. Y así como Dios me toma en su seno y me acerca, entonces yo, ¿quién soy yo para criticar, para juzgar, para, para cerrarle la puerta a aquellos que andan buscando a Dios? Entonces la gracia es lo que nos lleva a Dios. Y si ustedes lo ven en Efesios 2, 8 al 9, muy importante este texto, nos recuerda esto exactamente, Pablo, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la gracia es don de Dios, el mismo reconocimiento de como la mostaza, ese reconocimiento también lo da Dios. Ese pequeño grano de fe que Dios nos da y nos abre los ojos es gracia de Dios, no por nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. No porque yo uso mejores lentes o tengo una mejor educación o porque fui desde chica a la iglesia o porque he vivido relativamente protegida de problemas morales fuertes. Eso no me hace mejor que a nadie, que a otras personas. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso, además, es gracia de Dios, es regalo. Él nos abre los ojos. No por obras, porque somos creación suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Lucas exactamente está con esta historia ilustrando lo que después Pablo escribe teológicamente. Solo cuando tengan ustedes la fe como un grano de mostaza, que es también don de Dios, pueden ustedes entender lo que es que Dios los haya tomado y se haya en paz, haya restablecido una relación con ustedes. Solo así pueden empezar ustedes una iglesia nueva, un nuevo grupo de cristianos, todos unidos por la gracia de Dios y no porque unos sean mejores que otros. Entonces estas son lecciones muy fuertes, principalmente para los discípulos en Mateo y en Lucas, porque la discusión era quién es mejor en el reino de Dios, quién será mejor de nosotros. Y entonces Jesús les dice, no, ustedes tienen que tener cuidado, ustedes tienen una responsabilidad para guiar a todos aquellos que siguen y tengan cuidado de que no sean ustedes tropiezo para los que me siguen y que ustedes sean ejemplo en la restauración de sus relaciones con sus semejantes y con Dios. Entonces, lógicamente, el segundo punto, la gracia, es una gran responsabilidad. Hay una frustración que nos lleva a la gracia y, como Lutero, a acercarnos a la pila del bautismo y pedir la gracia de Dios en humildad y dando gracias por su don de la fe. Por último, hermanos, la fe no es algo abstracto. Esto me gusta, esta historia también, porque tendemos a pensar que la fe son palabras abstractas, son temas que no tienen, que no parecen no tener una raíz concreta. Pero yo los invito a que veamos la fe como un camino, como después de la frustración, que reconocemos la gracia de Dios, ahora vemos la fe como un andar, una acción continua de confianza en Dios. Y solo se da esa acción continua de confianza en Dios aprendiendo más de la naturaleza de Dios.
Entre más conozco yo a alguien con el que tengo una relación, puedo tener una mejor confianza en esa persona porque reconozco y conozco su naturaleza y su forma de ser. Hermanos, la fe es crecer en Jesús. Es como los discípulos en Emaús, en el capítulo 24 de Lucas al final, que van caminando con Jesús sin reconocerlo primero y dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él hablaba y nos explicaba la palabra? Y después fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Ese texto es uno de mis favoritos porque esa es la fe, hermanos. Caminar con Jesús. Y hay veces que lo podemos ver y lo reconocemos, hay veces que veladamente no lo reconocemos y después pasa el tiempo y decimos, ahí estaba Dios aunque yo no lo reconocí. Ahí me estaba explicando tal y cual cosa. Ahora veo la enseñanza de Dios. A veces somos miopes y vemos hasta después la gracia de Dios. ¿No les parece, hermanos? A veces en el camino estamos tan preocupados por las piedritas en el camino y no vemos el camino grande y la gracia de Dios grande. Entonces, es para mí una metáfora muy bonita pensar que la fe es como un camino y es un andar, donde nuestra relación con Dios es algo dinámico, que crece o se estanca, de acuerdo a el conocimiento que tengamos nosotros de Dios y cómo estemos creciendo. Entonces, digamos que la fe, como el grano de mostaza puede crecer, es como un músculo y solo podemos crecer ejercitándolo, reconociendo la naturaleza de Dios, maravillándonos cada día con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y así entonces podemos decir como el papá del hijo del muchacho que estaba sufriendo en Marcos, creo, Dios, ayuda a mi incredulidad. Porque es esa dinámica. Creo en ti, pero también sosténme en momentos que no entienda yo tu acción en mi vida, en momentos en los que yo me sienta abandonado, en momentos en los que yo no tenga ni deseos ni fuerzas para perdonar. Recuérdame que tú me perdonaste en la cruz, que tú me has dado nueva vida. ¿Quién soy yo para negársela a alguien? Y hermanos, para terminar, les invito a que leamos el pasaje hermoso de Juan, donde nos enseña a orar. Jesús, que ora por sus discípulos. No solo los arenga en el Mateo en 18 y en Lucas 17 y les dice, cuídense ustedes, cuídense y no sean orgullosos, sino que también ora por sus discípulos y les muestra su amor y les dice que no están solos. Y si leen ustedes en Juan 16, a partir del 24, aunque todo el capítulo es hermoso, cuando se despide Jesús de sus discípulos, les dice, no los deja solos. Les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque yo he estado con ustedes físicamente. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pidan, piensen en mí, en mi nombre. Estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas, pero ahora la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, hablando de la resurrección. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, la confianza de que aunque tengamos una imagen pequeñita como la mostaza de la labor de Dios en nuestras vidas, Dios nos ama, Dios no nos abandona y Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Entonces una petición sería, Señor, ayúdanos a tener fe como ese grano de mostaza para poder entender y ver tu naturaleza y con gozo reconocerte en nuestras vidas. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? ¿Ahora ven? ¿Ahora entienden? He aquí la hora viene y he venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hablando de sus sufrimientos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confíen, crean, aunque sea como esa mostaza, y denle gracias a Dios por ese reconocimiento que Dios nos da a través de su palabra, ahora, actualmente, y de la experiencia que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Él ha vencido al mundo. Él no nos abandona. Y hermano, no importa, o hermana, el problema en el que estés, la situación que estés luchando, el Señor nos regala ese reconocimiento como esa grano de mostaza y nos abre los ojos, nos abre el entendimiento para reconocer la labor de Dios en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por ese regalo y ahora por su palabra que la tenemos aquí y que la podemos leer y puede confirmar la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Gracias a Dios porque teniendo aún una pequeña visión como el grano de mostaza, podemos reconocer parte de la gloria de Dios en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén.